¿Qué pasa con los candidatos? Juntamos su oferta, pero no podemos medirlos en la parte de lo bueno o lo malo. Y normalmente el que sale adelante es el que tiene una oferta menor, pero sabe conectar en lo bueno y lo malo. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de Poder, el podcast donde analizamos los temas claves que definen el futuro político de nuestro país. En el episodio de hoy abordamos un tema fundamental para el proceso electoral en Bolivia: la importancia de la comunicación política de los candidatos. Exploraremos cómo los discursos de campaña no deben estar centrados solamente en promesas, sino en entender y transmitir empatía hacia las demandas de la sociedad. Con la comunicadora consultora también conversaremos sobre los mensajes en campaña, su impacto en la percepción de los votantes, desde la relevancia de un discurso hasta la crítica de una campaña polarizante. María José Rodríguez es comunicadora, consultora en comunicación política y de crisis, y siempre es un honor estar al lado de Jimena Beotegui. Gracias de verdad por estar con semejantes mujeres. Gracias a ti. Es un honor para mí estar al lado de la Jime y de la otra De Jime. la otra Jime. Yo la verdad es que las admiro mucho a las dos, así que estoy feliz. No, bueno, yo gracias y Majo, querida, esta es tu casa. Creo que vamos a abordar temas de actualidad hoy. Yo recién vengo de un evento donde varios candidatos y otros no candidatos, sino que se llamaba un ciclo de líderes del nuevo ciclo, algo así. Han presentado, ¿no? Recién algunas propuestas y han conversado con un foro. Y ahí me llama mucho la atención cómo difiere de un líder a otro la forma de comunicarse y de comunicarnos, ¿no? Entonces, bueno, ahí va a ser un programa interesante para que nos ayudes a entender. Así creo. Yo te diría que esto que tú dices de comunicarnos y comunicarse tiene que ver con la lectura que tienen ellos de a quién están hablando. Esa lectura no es qué público tengo, sino qué creencias y qué ideas y qué cultura, qué sistema de valores tiene el público al que le estoy hablando. Porque si no sintonizas con esa medida de comunicación, es muy difícil que puedas comunicarte y muy difícil hacer que los mensajes ingresen, ¿no? Normalmente tenemos la idea de que me van a hacer una propuesta, van a hacer una propuesta económica o algo racional, que es lo que hemos analizado, el país necesita esto, y el votante en realidad está esperando que le hagas un clic con la oferta hard, que viene del pensamiento, digamos, racional, y con una oferta soft, que no es solamente un tema de sentimientos o emociones, sino de creencias. Entonces tiene que hacer un clic entre ambos. De lo contrario, ese mensaje puede ser muy interesante para ti, para mí, pero no va a ser para el votante. Entonces, en la medida, ayer has estado en un foro, has visto cómo se comunican, muy bien, has visto el discurso, pero no necesariamente ese discurso que parece muy articulado, muy bien, va a llegar al votante. De ahí hasta el votante hay todo un trecho que es casi mágico. En comunicación política todo comunica, en realidad, todo es comunicación, desde la forma en que hablas, cómo te expresas, la forma en que te vistes, cómo mueves las manos, cómo miras, el tono de tu voz. Pero, ¿qué elemento es clave para que ese candidato pueda conectar con el votante? Que tienen que estar oyendo. Te apuesto que te tienen que estar oyendo. Bueno, mira, lo primero es que ellos determinen cuál va a ser su causa. Yo no creo que haya una elección en la que solamente tengas ofertas. Difiere mucho. La oferta política es más trabajo, más esto, más... No. Y la oferta de causa abarca todo eso sin tener lo que decir. ¿Sí? Usamos el completar la frase, ¿no? Este completar de la comunicación que uno ya tiene instalado. Entonces, por ejemplo, Macri decía, habían problemas de los maestros, y él decía, pero desde la alcaldía lo logramos. Y no tenía que decir, negociamos, conseguimos, hicimos, paso, pasito. No. Deja que el oyente termine o el votante termine y concluya, entonces sí se puede, él sabe,
no tenía que darle toda la cuestión. La primera campaña de Evo, ¿no? Si te dice, todos somos Evo, o ahora, ya no me acuerdo bien si era ahora se puede o ahora nos toca, ¿no es cierto? Entonces, en el ahora nos toca está todo, está trabajo, economía, salud, educación, todo. Porque te está diciendo todo lo que otros tenían, ahora lo vas a tener tú. Por supuesto, asienta en un formato de visión polarizante, ¿no? Em, pero lo que yo te diría es que eh, primero tiene que definir su causa y tiene que definir cuáles van a ser las estructuras de su causa. Una vez que tenga esa causa, empezamos a trabajar una narrativa. Esa narrativa tiene que dominar su actuación, su voz, sus manos, su lenguaje gestual, todo. Todo lo que no vaya con esa narrativa va a romper muy rápidamente su congruencia. Y entonces no va a ser creíble y la gente no va a votar por él. ¿Por qué se dice que cierto líder, por ejemplo, no tiene carisma? Mm. ¿Qué entendemos por eso? Em, Carisma es algo que puedes adquirir si es que te entrenas, pero normalmente naces con ella, ¿no? Ustedes tienen carisma, ustedes se Claro, súper comunican, carismático. sonríen. ¿Por qué? Porque tienen un grado de empatía con la gente. Tú sientes que hay una persona que está triste y tú sabes cómo vas a verla. Hay algunas personas que no tienen ese Es como siempre estar en modo avión, ¿no? sí, Sí, o ¿no? que no tienen esta sensibilidad. Y difiere mucho entre hombres y mujeres. Ya. Los hombres están hechos para hablar y explayarse. Ellos toman todo el lugar, todo, ¿no? Sí. Claro, sí. Porque ellos necesitan comunicar poder. Nosotros no hacemos eso y vamos rápidamente a hablar y te miramos fijamente y Conectar. conectamos. Es El hombre se real. expande para tener poder y nosotros conectamos. Por eso quizá es a veces más difícil para una candidata mujer conseguir esta visión de soy Fuerte, fuerte, poder, etc. poderosa. Si analizamos a Míralos, Claudia míralos, Sheinbaum, míralos. si analizamos a Claudia Sheinbaum, Ay, qué linda, me encanta. ella conducía para decir, yo conduzco, no soy como, ¿no? O sea, yo, no solamente que las mujeres no conducen, sino que yo conduzco y puedo conducir al país. De ahí no tiene que decirte, es simbólico, ¿no? Abre la ventana y habla en conexión con la gente. No necesita pararse ante millones de personas, es uno a uno, ¿no? Para conectar. Entonces, tú como estratega de campaña, o por lo menos tendrás que ver la parte simbólica y tendrás que ver cómo tienes este candidato, cómo lo vas a hacer que sea congruente. No es, no es empático, no es extrovertido, tendrás que llevarlo a espacios chiquitos donde pueda mostrar su carisma uno a uno. Ya. ¿Y qué Tendrás sucede que ubicarlo cuando, porque no vas a cambiar de candidato. claro, y cuando es un candidato al que solamente ves sonreír en campaña? O sea, yo creo que uno de los grandes errores de la política es subestimar al electorado, hacerle creer que puedes engañarlo, digamos, porque hay sonrisas que son reales, hay mirada que es real. Y eso, ¿cuánto puede jugar en contra? Mm. Uno cree que el electorado vota con la cabeza. Y en realidad no vota con la cabeza, vota con la creencia, y estas creencias ocultan prejuicios y ocultan, digamos, mitos detrás de su explicación. Entonces, el candidato que solo sonríe para caer bien, pero no es así, se nota y se le quiebra la credibilidad. Y el electorado desde el 2000 o un poquitito más en toda Latinoamérica ha empezado a votar solamente por la gente que cree, no por la gente que sabe, ¿no? El presidente de Haití después del gran terremoto fue un cantante. La gente eligió un cantante, alguien como yo, que va a poder creer que es como yo, que me va a atender, ¿no? El Evo, ¿no? Era un indio, un indígena, un hombre moreno, como la mayor parte de los bolivianos que somos. Entonces dices, Evo es como yo, me va a entender, sabe cómo yo he vivido, sabe lo que he tenido que vivir en los colegios, me va a entender y le creo. Entonces, Empatía, ¿no? la credibilidad es muy importante, más allá de la oferta. Ujú. Y ese es el problema de hoy. Tenemos que ver si la oferta para una Bolivia en crisis
va a tender a ser estructurada, es solamente de conocimiento y va a ganar algo que vaya con las creencias o los valores, o se van a poder mezclar los dos. Sí. Porque yo siempre les digo a los políticos, ¿no? Queremos, me dicen en Ecuador, queremos un estadista. Y acá me dicen alguien que sepa de economía. Y les digo, yo quisiera alguien que sepa manejar la política, porque al economista y al estadista los contratan, pues. Claro, Que se vuelvan ministro de Economía. claro. Pero el que es político, el que sabe unir a un país, el que sabe tener una narrativa de sensibilidad social y al mismo tiempo sabe manejar los problemas políticos, sabe negociar, sabe acercar los frentes, ese es el que necesitamos. Cuando estábamos en la crisis, Víctor Paz dijo: "Bolivia se nos muere", ¿no? Es una frase que ha permitido pasar de hacer el cambio, ¿no? Hoy día los escuchas hablar a los políticos atacando mucho al actual gobierno y con escasísima propuesta, ¿no? Entonces, yo siento que además creo que la población ya está convencida, no necesitas hacerle notar que hay crisis, ¿no? O sea, eso hasta me parece, claro, o sea, hasta me parece, pues, paternalista, arrogante, ¿no? O sea, que se tomen un espacio de 15 minutos cuando tienen 30 para recordarnos lo mal que estamos y lo mal que lo ha hecho, ¿no? El actual gobierno, cuando deberían conectar con eso que yo estoy necesitando, ¿no? O sea, que se reconozca todos mis derechos adquiridos, pero que me miren, que me muestren un bonito mañana, ¿no? O sea, que de eso vamos a salir, ¿ya? Pero que nos digamos a salir y vamos a votar a 500,000 y vamos a dar el déficit fiscal, o sea, yo sigo escuchando un hard, como tú dices, y no eso estoy escuchando. Oye, tenemos que hacerlo esto juntos, juntas, ¿no? O sea, incluirnos a las mujeres en el discurso. Sigue siendo un lenguaje absolutamente masculinizado, sin visibilizar a las mujeres. No entiendo eso así, porque fue tan fuerte, ¿no? Víctor Paz diciendo: "Oye, Bolivia se nos muere", ¿cómo fue el lenguaje tan importante? El lenguaje es importante en lo simbólico, Bolivia se nos muere, no te necesita decir que está en crisis, ¿no? O Churchill que decía, solo les voy a ofrecer sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Estamos en el momento muy mal. Y tal vez para aclarar a la audiencia qué es hard y qué es soft, porque a veces pensamos que lo soft es, que vamos a hablarle con el corazón, porque como somos mujercitas, vamos a hablar con el corazón. No. El soft es un tema que deviene de las formas de pensar entre lo bueno y lo malo. Entonces, tú no determinas en aspectos hard, que es lo falso o lo verdadero. Entonces, ¿la Tierra es redonda? ¿Es redonda? Sí. Pero hace 500 años, a ver, di que era redonda, no, porque estaba mal, porque en la Biblia decía que estaba mal. La ciencia te va a decir lo verdadero o lo falso, pero sigue existiendo en nuestra cabeza lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo es donde radica nuestra credibilidad y nuestra confianza. Yo no te tengo confianza porque eres solamente una capísima para llevar un banco y eres una capísima en finanzas. A mí te tengo credibilidad porque tú eres una buena persona, porque lo que haces tiene una causa detrás y tienes una causa bondadosa, una causa generosa para las mujeres que nos va a hacer crecer. ¿Ok? Esas dos cosas las junto, por supuesto, eres pues maravillosa, ¿ok? ¿Qué pasa con los candidatos? Juntamos su oferta, pero no podemos medirlos en la parte de lo bueno o lo malo. Y normalmente el que sale adelante es el que tiene una oferta menor, pero sabe conectar en lo bueno y lo malo. Por eso aquí, por ejemplo, tú lo escuchas y dices, uy, Dios mío, yo no siento ni pies ni cabeza en su oferta racional, pero en la parte soft está conectando perfecto. Y según la última encuesta de Panterra de Marcelo Claure, el votante de Chi es joven, de bajos recursos y no pasa a los 30. Pero y acá en la comunicación que tiene el señor Chi, y lo hemos conversado en el anterior episodio, esa manera de comunicar de una manera tan dura, tiene mensajes muy fuertes y estamos
viviendo un nuevo tiempo. ¿Dura para quién? Porque dura para nosotras las mujeres. Claro, dura para ¿No? O sea, yo diversidad sexuales, para la para las mujeres, ¿no? O sea, hemos salido una época donde estamos visibilizando talento, empresarias, mujeres que están aportando a la economía, destacando en diferentes ámbitos y nos quiere volver a meter en la casa. Pero ¿para quién es buena esa oferta religiosa, conservadora? ¿Este es nuestro país? A ver, eso es lo que tenemos que ver. Yo siempre digo, nos preguntamos por qué estamos votando por alguien o por qué los americanos votaron por Trump, Ya, ¿no es cierto? ya, Que viene explícamelo, claro, por viene favor. sin desparpajo, viene sin desparpajo y dice, ya no hay nadie que trabaje en género, todos han sido votados Sí. y solo hay 2 géneros en este país, nada que están hablando más de... Y tú dices, pero Por hemos decreto ha vuelto la avanzado, tierra cuadrada de nuevo. claro, hemos avanzado este siglo y el anterior con una lucha feminista, de LGBT, etcétera, y hoy día con un decreto nos Claro. vuela 80 años de lucha. Y lo preocupante de esto es que nadie le dice, no, qué barbaridad, y no se cae, ¿no? No tiene marchas, no pasa nada. Hizo eso y listo. ¿Qué está pasando con el mundo? No sé si con el mundo, pero por lo menos lo occidental, lo que vemos desde Claro, las Américas, occidental. digamos, ¿no? Vemos que hay un conjunto de valores que todavía no han bajado a asentarse y todavía no son del todo compartidos, pero están luchando contra los que se han ido asentando. Entonces hemos asentado la lucha de las mujeres, hemos asentado la diversidad de los géneros, hemos asentado y hay un montón de valores que están en contra, que no se han animado a hablar, pero están flotando. Algún rato van a bajar. Y eso pasaba antes con lo de las mujeres, etcétera, ¿no? Y estamos en un momento en el que los valores estos valores flotantes están chocando, pero tú sintonizas con uno de esos y tienes votantes de este lado. Entonces, el estudio de saber qué quieren los votantes va más allá de ¿quieres estudiar? ¿Quieres trabajo? ¿Quieres buena economía? Tenemos que saber estos valores que están flotantes. En el momento en que sintonicemos con esos valores, vamos a tener un grupo de votantes. Ahora, no es necesario revisar encuestas, digamos, en el sentido, y lo comentábamos hace algunos minutos, de cómo está la situación del país. Tenemos inestabilidad, hay incertidumbre política, social, porque lo económico convulsiona un país, no sabemos qué va a suceder con el dólar, el desempleo es alto, las familias están sufriendo porque el poder adquisitivo es cada vez peor. ¿Cómo, cómo conecta un candidato para decirle a esa persona que yo te voy a sacar de la crisis? Yo estoy en una piscina hasta aquí, apenas puedo pisar, sé que me voy a ahogar y viene una señora que es mala gente y con mi mamá ha sido pésima, siempre habla mal de nosotros y dice, yo te voy a sacar. Digo, ojalá que venga otra persona. Seguramente me va a dar la mano y me va a poder sacar del hueco, ¿ok? Pero yo no le confío. Claro, ¿Yo le doy la mano o no le doy la mano? Por ahí me hunde. claro. ¿Ah? Entonces, tiene todo esa señora para sacarte de ahí. Tiene mano, tiene fuerza, se va a agachar y me va a sacar del hueco. Pero no sé si tiene la voluntad de hacerlo. Lo mismo. Tengo al perfecto, sabe de economía, sabe esto, yo te voy a sacar, tengo este plan, todo está en su cabeza. Yo no sé si tiene la voluntad de hacerlo. Tal vez a los blancos quiera sacarlos, pero como este país está dividido y porque además nunca hemos asumido que es un país súper racista, entonces yo diría, yo no sé si este señor me va a admirar a mí también. Y ahí, Majo, ¿cómo entonces manejar? Porque somos un país de verdad diverso, lo reconoce la nueva constitución, es un estado plurinacional, al que incluso quieren volver república de nuevo, pero ya no voy a entrar en eso, pero diverso, ¿no? O sea, con múltiples naciones indígenas, rural, periurbano. Entonces, ¿cómo me dirijo a todos y a todas? ¿Cómo? Imposible. Porque no puedes segmentar tampoco tu campaña, no creo. No, bueno, no sé. Pero tienes que encontrar un clamor de nación en mayoría. Y ese Una petición clamor, única, algo que nos o una. una sensación de esto es lo que más me molesta. Mira, la crisis, no poder comprar, ok, si todo es económica, si todo el tema es económico, entonces voy a hacer mi discurso económico. Pero yo nunca creo que solamente sea económico, ¿no?
porque la Tal vez economía siempre está atada a elementos sociales. Tengo acceso, no tengo acceso, pues que tenga plata, pero Yo no he escuchado a ninguno hablar hasta ahora de salud y educación. cuando tú dices salud y educación, yo te diría que son ofertas que están ausentes desde hace muchos años. Educación sí, vamos a tener becas, vamos a ir al Juancito Pinto, pero profundamente un cambio estructural de salud y educación, eso sí podía haberlo hecho el MAS, porque tenía todo para hacerlo, plata y tenía legitimidad política, ¿no? Eh, Se ha mejorado, pero no hay una profundización de esos temas. Si no, tendríamos una educación ya pues El fuerte. otro día De vamos años a era para discutir eso, de la Avelino ¿no? Señani, pero no. pero no. generalmente los candidatos no apuestan a educación porque les toma más tiempo. El tema de la educación es un proceso bastante largo y apuestan a infraestructura, a megaobras, especialmente los populistas. Sí, a ser candidatos como de alcalde para Y todo el para que país, se vea ¿no? Claro, inmediatamente, ¿no? tapar huecos, voy a ser medio ¿Cómo una alcalde. mujer? Es que a mí me interesa mucho entender cómo, bueno, para empezar en México eran 2 mujeres, Sí. pero cómo una mujer como Claudia Sheinbaum logra comunicarse tan efectivamente, porque yo soy su fan y eso que no soy mexicana, pero me gusta mucho cómo se comunica. Yo conecto al tiro con ¿Y ella. te gustaba López Obrador? No, Ajá. Y ¿ves? no, No es que sea Claudia, y eran de la representa misma a Morena, familia, y es de la ¿cierto? misma Claro, familia. representa a Morena y admira a López Obrador, pero Claudia es una mujer que ha generado esta certidumbre de que le puedo creer. Uno, Claro, porque es una mujer formada, todo, claro. pero habla como es ella. No es que se maquilla más, no es- se viste seguramente con ropa muy cara, pero que tiene diseños indígenas. Ella no ha dejado su causa anterior, su forma de vivir anterior, ¿no? Em, si, por ejemplo, yo que todo el mundo me conoce, siempre he andado con mulitos así, no los todo es, medio artesanal, de pronto empieza a ser candidata de algo y empieza a tener joyas de lujo, hay un quiebre, ¿no? Porque esa no era la que yo había Claudia no ha tenido nunca ese quiebre, entonces tiene una comunicación simbólica en cosas muy básicas, como, por ejemplo, el gorrito con su coleta. Sí, ¿No? Repartían claro. gorrito con su coleta. No necesitaban decir miles de cosas, necesitaban decir, nosotras las mujeres vamos a llegar. ¿Por qué la otra mujer no? Porque la otra mujer no tenía un Eras background, ni tenía una lucha que puedas decir, yo aquí como las claro, mujeres no, estaba era acá. hard Pero total. además, el otro tema es que puedo creerle a una doctora, es doctora en física, creo, Claudia Sheinbaum, Sí, puedo creerle a una feminista, puedo creer a una mujer que toda su vida ha sido un ejemplo, ¿no? Y además me promete que todo lo que yo creo que Morena ha hecho bien en México, no lo va a hacer no caer. lo va a tocar, claro. En cambio, cuando viene otro que es todo lo malo, todo lo malo, todo lo malo, lo que tú dices es, ¿y ahora? ¿Mm? Y eso está pasando Y aquí, eso está ¿no? pasando. Eso está pasando. Por Entonces, ejemplo, eso es un gran riesgo. No lo miran, no no sé, te no escuchan. sé, además no sé si no lo prueban, porque las otras cosas que les digo es, ¿tienen ustedes estudios cualitativos? No, solo cuanti. No, pues yo necesito conectar con la creencia más oculta, como por ejemplo, los campesinos de Mallaza, más abajo de Mallaza, ¿no? Bueno, Mayacilla, qué sé yo, le decían a mi amiga que vive por ahí, decía, si sale el Samuel o el Tuto, ya no voy a tener otra vez posibilidades de votar. Le dice, pero el voto universal ese es el 52. Claro. ¿No? No, Evo nos ha dado el voto. No, no es cierto. O sea, no, con la nueva constitución tenemos voto. Ah, Y ese criterio mítico que no es real es muy plausible, ¿no? El problema de esto es que en la política tú puedes generar muchas posverdades que tienen toda la apariencia de que son verdades y por esas posverdades que tienen apariencia, pero en realidad son elementos falsos, la gente vota. Los miedos, lo que tienes atrás, nosotras. Por ahí, sí, no dice lo que creemos que ha dicho,
Y por ahí su programa es maravilloso, pero yo tengo miedo de que tenga una tendencia de que haga que yo, mis hijas, mis nietas, volvamos a la cocina. Y a mí me ha costado muchísimo. O que haya un tipo de cambio diferenciado por departamentos. Por ejemplo, eso me preocuparía menos ¿No? que haya tendencia que las mujeres no puedan estudiar, por ejemplo. Bueno, en mi posición, ambas. Ambas me preocupan. Ahora, el tema de la psiquis, ¿no? Porque esa comunicación que tienen y que se maneja en comunicación política, los mensajes, las propuestas, la propaganda, todo, te llega a la psiquis, al profundo. Es ahí donde están apuntando los candidatos para tener un efecto como el que ellos esperan. Porque al final, ¿cómo votas? No, no Sí, votas solo con claro. la cabeza. Votas, pero no votas con el corazón, votas con esta mezcla que te digo de creencias, de que tanto cruzas lo hard, lo verdadero y lo falso con lo bueno y lo malo. Entonces, si me dice alguien que esto es lo que tenemos que hacer, pero yo creo que es un mal tipo, pues no lo voy a seguir. A ver, una consulta. Ayer en ese foro, uno de los candidatos aparece en una gigantografía grande con su dedo así. No, pucha, yo ya Te así sientes que, amenazado. claro, ya acúsalo con tu mamá, ¿no? Me voy. Me voy, ¿no? Entonces, y aparece otro así sencillo, claro, y sonríe, conecta al tiro. Claro. Pero es que Pero ¿quién los conectan, ¿no? asesora tan mal? No sé. Disculparme, ¿sabes? Pero Tienes ¿sabes qué que pasa? creer. Conectan con modelos de pensamiento antiguos o los modernos. Eso es lo que pasa. En el Ecuador, para no hacer ejemplo solo de Bolivia y que nos digan, ella es Claro, así o es asá, comparemos. los políticos tenían la idea de que tenían que hablar así lento, como si estuvieran dando una clase, ¿no? Claro, te Yo duermes. decía, por Dios, ¿no? Que despierten. Peor pues alguien aquí En al cambio, lee todos todavía. los de Correa, así, dinámicos, hablan rápido. Los nuevos políticos de Novoa también hablan rápido. Los antiguos siguen con esta idea. Entonces son formas de pensamiento antiguas y modernas que entienden varias cosas. Cuando hablo lento, sé, soy profesor, me van a escuchar, soy el que sabe. Y entonces ya hay una tendencia de la política que cree que tenemos que votar por el que sabe o la que sabe, ¿ok? Y en realidad la política moderna es el que vota por el que le cree o por el que me da mensajes más simbólicos. Solamente para hacerles un ejemplo más y después me voy a callar y me preguntan. Si ustedes ven la campaña de Novoa, Novoa no dice más que, oiga, ¿cuántos kilómetros vamos a correr? Le dice a su ministro. Un ministro, digamos, Camba y un ministro Colla, ¿no? Porque es la misma división. 13. Uy, yo no sé si voy a poder correr 13. Y entonces dice, voy a visitar a un niño que quiere conocerme. Y entonces el niño dice, hoy llegó el día, yo quería conocer al presidente, hoy conozco al presidente. Y empieza a correr con el presidente y dice, yo no pude seguirle el ritmo al presidente, corre full el presidente. Punto. ¿Qué te está diciendo? Va primero. Es el líder. Es el líder. Nadie lo gana. Nadie lo gana. Todos lo siguen. Claro. Y es fuerte. ¿Listo? Es ¿Cuánto un más claro. necesitaba decir? Sí. Ahora, en un panorama tan polarizado como el nuestro en Bolivia, y bien que has hablado de otros ejemplos también, porque es importante tener las comparaciones y poder entender lo que sucede en nuestro país. ¿Cuán, eh, eh, cuán posible es un discurso polarizante para encantar? O más bien nos divide, porque yo no sé si la gente quiere seguir escuchando discursos confrontacionales, donde te sientas dividido, porque ahora estoy viendo incluso que en comunicación están manejando mucho unidad, Ujú. unión. Entonces, si vos subes y hablas con un discurso confrontacional, de división, de apuntar, denigrar, yo creo Claro, que la va a tener un unidad, efecto la unidad, boomerang. la unidad que tenemos es un matrimonio de 70 años. A riesgo de quedarse sin palabras, ¿no? Sin conversación. Creo que en el momento en que la unidad sea entendida y estudiada como una causa, si es que lo fuera, ¿sí? El candidato va a tener que actuar de acuerdo a esa causa. No podrá Consecuencia. confrontar, no podrá decir todo estaba mal, porque tiene que atraer y unir. Mi pregunta es, ¿cuál es el peso de los jóvenes en el padrón electoral?
Creo que 50%. Sí, No claro, estoy como segura, 30 pero y tantos. digamos que sea 40, no sé. Estoy hablando. Pensemos que tenemos una generación que solo ha visto a Evo Morales y el MAS, Sí. y una generación un poquito mayor que ha visto y leído bien, pero que ya están, por lo menos por lo que dicen las encuestas, hartos y quieren un cambio. Ya, ahora, ¿dónde está ese cambio? Ese cambio es, ¿quiero volver al pasado? No. ¿Quiero volver con valores como eran los del pasado? Tampoco. ¿Qué es ese cambio? Y creo que ningún candidato ha indagado para poder sintonizar qué es y qué comprende ese cambio. Yo alguna vez que hablo con grupos más de jóvenes, hombres, mujeres, pero lo que percibo es que quieren juventud, ¿ya? Y lo que tenemos hoy día no se parece mucho a eso, salvo unos 2 candidatos y uno que todavía no es candidato, etcétera. Pero que tiene sus carteles. Pero que Pero- pero que no he dicho su nombre. No, hemos visto algún candidato que todavía no reconoce la edad que tiene. Incluso hasta prefiere estar con el pelo negro, no sé. Pero el tema, la juventud, o sea, ¿cómo llegas? No es tiñéndose el pelo, ni Y la eterna juventud. Pero lo que dice hay 2 cosas ahí, ¿no? Cómo comunicarnos con los jóvenes, pero las personas mayores, como mi mamá, digamos que tiene 81 años, quiere ir a hacer, o sea, quiere ejercer su ciudadanía y quiere votar. Y pues, ve mucha cantidad de personas adultos mayores todavía votando, y eso que no podrían hacerlo. Porque todos estamos muy conscientes de que Bolivia tiene un chance y es este. Que Bolivia, si no sale bien de estas elecciones, se cae al abismo. Ahora, ¿qué es bien? No sé. Claro. ¿Qué es salgamos de esta situación? Tampoco sé. Y yo no sé si la gente, el votante, la mayor cantidad de la gente en Bolivia, la mayoría, entendemos lo mismo para salir de la crisis. ¿Qué quiere decir salir de la crisis? ¿Y qué quiere decir estar bien? Yo supongo que tenemos visiones muy distintas de lo que es bien y de lo que es salir de la crisis. Y no creo que los candidatos viejos o jóvenes, no sé si los jóvenes porque todavía no han salido a dar su voz, hayan sintonizado con este tema de qué es bien y qué no es bien para ti, qué es bueno y qué es malo. Y si no lo hacen, y te diría que como receta deberían empezar a hacerlo, vamos a tener que alguien que por casualidad empiece a dar este tipo de versiones sobre lo bueno o lo malo, se va a agarrar todos los votos que están flotando. Y ese podría ser, sí, o podría ser mañana un outsider X y no necesariamente es alguien que el país merezca o que el país necesite. Ah. Yo decía, Milei no es un hombre al que yo diría, uy, cómo lo admiro. No, no es. Si tú decías, este loco no va a pasar. Y llegó. Trump con ese su discurso tan machista, tan fuera de foco, tan de los años 40 del siglo pasado, es presidente de los Estados Unidos. Entonces, Pero se nota su causa, ¿no? claro, es congruente, Su además. causa es una guerra comercial y estamos Y en es plena guerra. congruente, y además es ¿No? congruente totalmente. Sí. ¿No? Ahora, en el pasado, los candidatos iban y te tocaban a la puerta. Iban, te regalaban una polera, una gorra. Ya de Antes por sí era, que los antes era harina. Claro, se cambiaban la polera, todos tenían tu colección de poleras, no sé. Pero ahora hay esta herramienta Ujú. en comunicación y creo que es una evolución importante y esta herramienta puede ser tan eficaz, tan eficiente como también peligrosa y te puede dar un efecto que sea totalmente adverso a lo que tú buscas como candidato. Cuando yo trabajo en una crisis que salta en las redes, Vos sos especialista lo en que veo comunicación en es, crisis. por ejemplo, teníamos, y tengo permiso para hablar de esto porque le he filmado y todo a la Claudia de Pollos Copacabana, cuando sacaron su nueva yahua, Mm. todo el mundo los atacó, ¿no? Claro. En las redes. Mm. Y le digo, ¿y tus restaurantes cómo están llenos? Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Claro. La compra real, la realidad no está bajando. ¿Qué pasa? Nada. Y Mm. después, como la crítica era tan fuerte, decidimos que porque es una marca de amor a la gente, va a volver a lo que era, ¿ok? Mm. Lo mismo pasa. En las redes ves una realidad y en la realidad ves otra. Por eso es que los candidatos hacen mucho en redes y pueden
prometer y mostrarse, pero también tienen que hacerlo en territorio, no con grandes caravanas, pero si no, la Sheinbaum no hubiera hecho su gorrita, el Novoa no hubiera hecho su Novoa de cartón que te lo llevas, ¿no? Y entonces la esposa por redes dice, yo sé que ustedes están llevando a mi esposo, pero es mío. Ok. ¿Ok? Sí. Pero tú te llevas tu cartón Claro. Oye, María José, y una cosa, ¿tú crees que eso de que un candidato sea guapo, sea churro, influye? Sabes, mi papá decía que si uno es lindo, tiene una parte de la vida ganada Check. o mejorada, ¿no? Y hay estudios en los que, por ejemplo, tú estás en un kiosco y eres más linda o eres más dotada o algo, te atienden primero, ¿ok? Eso es lo que yo siempre cuento de la Jime. Que los Qué periodistas que éramos de prensa escrita no éramos guapas, no íbamos guapas. Entonces, cuando llegaba la Jime decía, ministro, y el ministro te dejaba. No, No solamente porque era guapa, sino porque es una gran periodista y estaba en televisión. Pero ayuda mucho el que sean guapos, ¿no? Ver un feo. yo me acuerdo en la Mm. época de Jaime Paz Zamora, le escuchaba a mi abuela hablar, es que voy a votar por el Jaime, que es tan lindo. Así decía mi abuela. Claro, es que debe ser una variable que nomás influye, ¿no? En O los hombres sea, también van a votar por una mujer tan linda. A ver, que la Claudia Sheinbaum no es fea, ¿no? no tiene Es su guapa, es muy porte, Además, ella linda. dice lo son que sea del estilo. Y tú dices, ay, yo quiero ser como ella. Y es morena, ¿no? O sea, es del partido de Porque eso también López creo Obrador. que también influye, ¿no? O sea, ¿con quién me identifico, no? O sea, una rubia, un rubio, así, no sé si la población se identifica. Creo que no se identifica y tienes que calcular que puede ser rubia, como la expareja de un dirigente indígena de Ecuador. Es rubia, es gringa, tiene acento gringo y es súper querida por la gente indígena, ¿ok? Y ella ha podido ser lideresa, etcétera. Pero porque tienes que tener la misma causa, porque tienes que vivir ahí, porque tienes que mostrar algunas cosas. Y el otro día analizábamos y decía yo que lo quiero tanto a Samuel porque yo lo quiero y lo respeto mucho, creo que es el único que ha hecho 20 años de política, Claro, ha malo, bien, pasado pero por ha todo. hecho, ¿no? Ha puesto su plata, ha dado su esfuerzo, y yo eso me saco el sombrero. Otros solo vienen a hacer campaña, ¿no? En Mm. cambio, Samuel hace. Pero tantos años de trabajar con la gente en el Alto, a Natina Toys y esto, y su votación máxima es 7%. Entonces ahí te preguntas, ¿qué Pero en la pasó? encuesta, tal vez tengamos sorpresas, como tú Tal vez, dices. pero ¿qué Porque yo pasó? sí lo he ¿Dónde visto, por está? ejemplo, ahí, lo he visto en una universidad y todos los jóvenes podían pisar unos sobre otros con tal de sacarse una selfie con Samuel. Porque además Samuel para los jóvenes es el emprendedurismo, salir adelante, ¿no? Tiene toda una simbología y eso está bien, ¿No? pero Pero y esa ahí es lo de más verlo que así como mi presidente. Eso creo que no terminó de enganchar. Muchos de los candidatos están con varias elecciones, desde Tuto, Samuel el 2005, el 2014, el 2019, el 2020. O sea, tienen varios intentos, algo no conectaron. Y supongo que deben tener ahora una buena estrategia de campaña, porque yo creo que las posibilidades también se van cerrando, porque hay una nueva generación. Pero es claro Eso es lo también que que ahora la necesita la gente. crisis económica sí está afectando no un sector empresarial, está afectando el bolsillo de las familias, ¿no? Pero como te digo, en Haití, después del gran terremoto, la gente no dijo me voy por alguien que sepa reconstruir mi país, sino por alguien en Que el que yo entienda, crea, que entienda ¿no? Que va a ser como yo, que va a entender desde dónde vengo. Y la otra cosa que nos tenemos que preguntar, más allá de la comunicación que vas a poner como campaña, como etiqueta, alguna cosa tiene que ser muy real, ¿no? Tienen que indagar alguna causa que realmente sea real y vayan y la construyan y crean en ella. Porque si no, la pregunta que me hace mi hija de 33 años es muy grave. Mm. Mami, desde que yo soy chiquita, estamos entre Tuto, Samuel y el No es Evo. lo mismo. Y dices, no, sí. Entonces tú retrocedes y estamos en las mismas. Claro. Y esta sensación de estamos en las mismas, esta yo creo que es muy de mucha impotencia para los jóvenes. Entonces tú decías, ningún candidato me da futuro, energía,
Habrá que saber qué quiere decir para los jóvenes Futuro Energía, cómo quieren ver su país, qué país quisieran tener. ¿Es el tiempo de quién? ¿De los bonos o es el tiempo de los emprendedores? Entonces, si no conocemos, Es no la era de las sabemos, mujeres. bueno, eso sí. María José Rodríguez es una comunicadora especializada en comunicación política, en manejos de crisis, el tema de la comunicación es fundamental y yo creo que ya pasó el tiempo de votar por el color, ¿no ve? Mi voto, no sé si será, pero es rosado, o sea, No, voto por el GONI o voto por el, o sea, es la causa. Ujú. Hay que dar más elementos, conquistar, que te crean, llegarle a la gente. Y si no lo escuchan, los sistemas políticos, los partidos, no están escuchando lo que la gente también. Yo te Los diría 3 jóvenes, cosas para los cerrar. hijos. Sintoniza con los nuevos valores, pero tienes que conocerlos. ¿No? Haz una causa y sé congruente con esa causa. Y no te distraigas con cosas que no tengan que ver con esa causa. Qué lindo. Debería irte bien. Bueno, pues ya tienen la receta. María José Oye, Rodríguez, muchas gracias una a ustedes. especialista. Qué honor que tengas buen viaje y cuando estés por Bolivia, ven siempre a visitarnos, que te vamos a esperar acá en Voces de Poder. Soy nómada, estoy un tiempo allá y otro acá, así que siempre voy a estar aquí. Qué bien. Gracias. Buena noticia. Gracias. Lo bueno es que estás viendo las realidades y todos los manejos de campaña. Bueno, nos del contarás país. qué pasa en Ecuador. Veamos el domingo. Claro, sí. Gracias. Gracias. Realmente es un honor estar con ustedes dos. No, gracias. Gracias Muchísimas a gracias a ustedes. Síganos en Voces de Poder. En este episodio usted tiene abajo todos nuestros links, los enlaces. Estamos en Instagram, en Facebook, hasta en TikTok. Así que Spotify. a Spotify también. Gracias a todas y todos.